el presidente de la República, Daniel Noboa, ratifica su compromiso de honrar la decisión del pueblo ecuatoriano con respecto a la consulta popular sobre la explotación del Yasuní ITT. A través de un comunicado señaló que se desarrollaron mecanismos técnicos, jurídicos, ambientales y económicos para alcanzar el objetivo y pide a la Corte Constitucional que inicie la fase de seguimiento al dictamen que dio la favorabilidad de esta consulta y para esta consulta. En el documento, el jefe de Estado pasa revista a las acciones implementadas en su gobierno para cumplir con la decisión de la ciudadanía expresada en las urnas el pasado 20 de agosto de 2023 de mantener el crudo del ITT, Ispingo, Tambocochi y Tiputini, indefinidamente en el subsuelo del Yasuní. Por ejemplo, explica que creó un comité conformado por varias instituciones del Ejecutivo, que está dedicado a trabajar en el retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada con la extracción de petróleo en el bloque 43. Además, en el documento explica que el comité desarrolla los mecanismos técnicos, jurídicos, ambientales y económicos para alcanzar el objetivo e identificar desafíos que deben ser considerados por la Corte Constitucional a fin de cumplir el mandato popular sin afecciones para el medio ambiente, dado que el cierre anticipado de un bloque petrolero es una situación inédita en la industria. Se agrega que por este motivo el jefe de Estado solicitó a la Corte Constitucional que inicie la fase de seguimiento al dictamen que dio la favorabilidad para esta consulta. En ese sentido, se insiste en que la Corte podrá revisar con rigurosidad las acciones implementadas por el Ejecutivo para cumplir con la decisión popular. También podrá evaluar los posibles mecanismos para superar los retos identificados en el proceso y los próximos pasos para cumplir totalmente con la voluntad popular. En el documento se concluye que esta solicitud precautelará que el proceso de mantener el crudo del ITT indefinidamente en el subsuelo se cumpla a cabalidad. Rommel Garzón, Noticias 7. Y el cierre del bloque 43 ITT, Ispingo, Tambococha, Tiputini, podría tomar entre 3 y 5 años, según lo indicó el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, quien aseguró que se iniciará el proceso de cierre de manera técnica para minimizar los riesgos y, sobre todo, que estos riesgos sean ambientales y sociales. Se trata de cumplir la voluntad popular manifestada en las urnas en la consulta popular de 2023 de dejar indefinidamente en el subsuelo las reservas de petróleo del bloque 43 ITT. Como se recuerda, una resolución de la Corte Constitucional dispuso que todas las instalaciones fueran desmanteladas y devueltas a su estado original en un plazo de 1 año. Esto tendría que ocurrir hasta el 31 de agosto próximo, pero el tema no resultaría tan sencillo, explicó el ministro de Economía. Casi inmediatamente se comenzaría ya el proceso de cierre de algunos pozos y en base a las recomendaciones de técnicos y sobre todo mitigando los riesgos ambientales se buscaría un proceso de cierre que podría tomar entre 3 y 5 años de lo que yo he visto de los estudios preliminares. Actualmente Petroecuador sigue operando el bloque 43 ITT. Este yacimiento tiene una producción de unos 52,000 barriles de crudo al día. El monto equivale alrededor del 11% de toda la producción petrolera nacional. Se trata del cuarto yacimiento más productivo en todo el país. Según Petroecuador, este tendría un valor aproximado de $13,800 millones en una proyección para los próximos 20 años. Los expertos creen que si bien se podría suspender inmediatamente la explotación de petróleo, los costos serían demasiado altos. Obviamente esto de retirar tuberías, de desinstalar, todo eso cuesta mucho dinero y eso va a producir mayor impacto ambiental que la colocación, la desmovilización. De eso va a producir mayor impacto. En agosto de 2023, casi el 59% de los ecuatorianos decidió, mediante consulta popular, frenar la explotación petrolera en el ITT para preservar el Parque Nacional Yasuní, una de las áreas de mayor biodiversidad del mundo. Rommel Garzón, Noticias 7. Calendario electoral. Diferentes bloques políticos definieron en sus elecciones primarias los nombres de quienes encabezan la lista de asambleístas nacionales. Quien más votos logre en las elecciones del próximo año tiene posibilidades de obtener un curul en el Palacio Legislativo. Entre los postulantes a la Asamblea Nacional hay figuras conocidas quienes ejercieron ya el cargo de diputados en el extinto Congreso Nacional, al igual que asambleístas en funciones y que se postulan a la reelección.
Quienes encabezan las listas para asambleístas nacionales en el legislativo son Jimmy Jairala, de Centro Democrático, Andrés Quispe, por Unidad Popular, Lucio Gutiérrez, de Sociedad Patriótica, Arturo Moreno, por el Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, Javier Lazo, de la Revolución Ciudadana, Alfredo Serrano, Partido Social Cristiano, Anabela Acid, ADN, Javier Ortiz, del Movimiento Avanza, Jorge Sánchez, por la Izquierda Democrática, Yacu Pérez, por el Movimiento Amigo, Elsa Guerra, del Partido Socialista, Fernando Cerón, en representación de Pachacutic, Gustavo Larrea, por Democracia Sí, Juan Fernando Flores, del Movimiento Creo, Guillermo Celi, por Suma, Ana Galarza, de Construye, y Andrés Benítez, por el Movimiento Reto. Si cualquiera de ellos obtiene la mayor votación a escala nacional, podría ser el próximo presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Estos precandidatos deberán inscribir sus candidaturas y pasar a posterior las fases de impugnación y apelación. Javier Ceballos, Noticias 7. La mañana de este martes, Inés Alarcón y Egner Recalde y otros precandidatos del Movimiento Acción Democrática Nacional acudieron hasta el Consejo Nacional Electoral Provincial para aceptar sus nominaciones a la Asamblea Nacional con miras a las elecciones del 2025. Además, en horas de la tarde, Iván Saquicela y Marta Rizzo acudieron a la sede nacional del CNE para también aceptar su postulación como binomio presidencial por Democracia Sí. Lo mismo hizo el binomio por el Partido Avanza, conformado por Luis Tillería y Carla Rosero. Recordemos que esta es solo una aceptación. La inscripción de candidaturas será el 13 de septiembre, desde el 13 de septiembre al 2 de octubre. Y la fiscal del Estado, Diana Salazar, solicitó a la Asamblea que se retome el juicio político en su contra, que fue postergado por presentar un cuadro delicado de salud en el inicio de su embarazo. Ante este anuncio y luego del receso parlamentario, el Consejo de Administración Legislativa deberá programar el inicio de este juicio. Fue una decisión que movió el esquema de interpelaciones políticas en la Asamblea y que podría generar repercusiones en el contexto preelectoral que vive el país. En sus redes sociales, la fiscal Diana Salazar solicitó a la Asamblea que se retome el juicio político en su contra, el cual fue postergado cuando dio a conocer que presentaba un embarazo de riesgo. Esta interpelación la impulsa la Revolución Ciudadana por supuesto incumplimiento de funciones. Estoy y estaré lista para asumir este narcojuicio. Sí, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Esto es un burdo intento de revancha de los grupos delictivos, a los que siempre les he resultado incómoda por el trabajo, que, con mi equipo, hemos realizado con absoluto compromiso contra la corrupción, la impunidad y la delincuencia organizada. La fecha de inicio de esta interpelación en la Comisión de Fiscalización deberá decidirlo el Consejo de Administración Legislativa CAL, que se reunirá luego del receso parlamentario. Así lo anunció el secretario del Parlamento, Alejandro Muñoz. Claro, en este caso, como se encuentra suspendido y digamos ya tocaba ese orden de prelación, en este momento el que se encuentra tramitando, usted sabe que la ley orgánica de la función legislativa establece que solo se puede tratar un juicio político, entonces en este momento se está tratando los juicios políticos unificados a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Toda vez que este juicio concluya, el siguiente en tomarse será el de la doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado. Las bancadas legislativas anticiparon hace varios meses su postura en este juicio, el de votar en contra de la destitución y censura de la fiscal. Yo hago el llamado más bien a los colegas asambleístas de que nos pongamos la camiseta del país y nos saquemos cualquier bandera política. Aquí que ecuatoriano no está pues contento y con la esperanza de que siga haciendo la fiscal su trabajo. Por lo menos en nuestra bancada hemos identificado y vemos que las pruebas que se están presentando para su juicio político no son concluyentes, por tanto, en nuestro caso, no vamos a apoyar el enjuiciamiento político de la fiscal general de la Nación. Al momento en la Asamblea, por el receso legislativo, se encuentra en pausa el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Esta interpelación podría concluir a mediados o finales de septiembre. Javier Ceballos, Noticias 7. El Colegio de Abogados de Pichincha pide al Consejo de la Judicatura que declare nulo el concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia al considerar que estaría lleno de irregularidades, incluso sospechan de presunto cohecho.
también están en eso. Más voces se suman a las críticas que ha tenido el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Esta vez fueron los representantes del Colegio de Abogados de Pichincha quienes hacen un pedido al Consejo de la Judicatura. El concurso nacional para jueces y jueces de la Corte Nacional de Justicia se ha declarado nulo totalmente. No existe una fase de este concurso que no esté viciada. Las polémicas se agravaron tras conocer que la empresa Métricas Web, a quien se le contrató para realizar las pruebas de confianza del concurso, sería una empresa fantasma. Aseguran que también se sospecha de presunto delito de cohecho por parte de funcionarios que iniciaron el proceso. Los altos funcionarios del Consejo de la Judicatura habían negociado con algunos postulantes la posibilidad del ingreso a la Corte Nacional. El Consejo de la Judicatura jamás dijo una sola palabra sobre esta situación. Piden que se reforme el reglamento y se llame a un nuevo concurso desde cero con veeduría ciudadana. Y a la Contraloría también le tienen un pedido. Que se haga un examen especial a toda la gestión del concurso por parte del Consejo de la Judicatura. Recordemos que al momento el concurso está suspendido después de que el Pleno dispuso devolver a las áreas técnicas los informes de la prueba teórica. Los consejeros decidieron no conocer los resultados hasta que la Contraloría se pronuncia la auditoría que solicitó Mario Godoy. Acudí a la Contraloría General del Estado para solicitar una auditoría a ese contrato. De igual manera, yo he solicitado a las direcciones pertinentes que no se realice ningún pago a esta empresa. Hasta el 25 de agosto, las diferentes direcciones de la Judicatura deberán presentar un informe sobre el proceso de contratación con la empresa Métricas Web. Una vez tengan estos insumos, los vocales tomarán una decisión. Edison Saavedra, Noticias 7. Verónica Abad no ha notificado su traslado de Israel a Turquía, tal como lo dispuso el presidente Noboa por decreto ejecutivo ante la escalada del conflicto en Medio Oriente. El Ministerio de Relaciones Exteriores incluso indica que, tras consultas, los funcionarios diplomáticos en Israel no quieren regresar a Ecuador. Desde el pasado 8 de agosto, el presidente Daniel Noboa emitió el decreto 353, donde dispone al Ministerio de Relaciones Exteriores el traslado temporal de la embajadora de Ecuador en Israel y su familia a la sede de la embajada ecuatoriana en la República de Turquía, ciudad de Ankara, desde donde continuará desempeñando sus funciones hasta que se disponga su regreso a Tel Aviv. Es decir, que Verónica Abad viaje a Turquía para resguardar su seguridad ante la situación conflictiva en Medio Oriente. Sin embargo, para la canciller Gabriela Sommerfeld, esto no se ha cumplido. La embajadora sigue en Israel y no nos ha informado cuándo va a salir. ¿No está en Turquía? No está en Turquía. Al ser Verónica Abad embajadora de Ecuador en Israel, es su deber remitir informes de las funciones que ha realizado. Sin embargo, según Sommerfeld, en declaraciones a la prensa incluso ha irrespetado el país que la acoge, diciendo que es el país más inseguro del mundo y que su vida está en riesgo. Esto llevó a la canciller a realizar las respectivas consultas a funcionarios diplomáticos para ver si querían salir de Israel. Por escrito me han respondido el personal diplomático que peores circunstancias vivieron el 7 de octubre del 2023, que no sienten inseguridad y que ellos se quedan en Israel. No obstante, para Sommerfeld la estrategia de Abad sería más bien política para hacer daño al gobierno. Con esto concuerda la asesora presidencial Diana Jacome, quien recalca que como instrumento ahora están las denuncias contra autoridades de Estado. Ahora se la envía a Turquía, no cumple, utiliza, mire usted, este tipo de mecanismos que no tienen sustentos jurídicos, poniendo denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral, haciendo declaraciones en contra del presidente de la República. Esto es inconcebible. Recordemos que Jacome también la denunció por violencia política de género ante el TCE. Además, el pasado lunes 19 de agosto culminó el plazo que le dio el juez electoral Fernando Muñoz para que Abad aclare la denuncia en contra del presidente Noboa y otras autoridades. Edison Saavedra, Noticias 7. Vamos ahora con una noticia de último momento, porque esta madrugada se ejecutaron allanamientos simultáneos que hizo la Fiscalía y la Policía Nacional en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Ahí estamos viendo imágenes contra el grupo armado organizado Los ERE, dedicados al asesinato, sicariato, extorsión, secuestro, tráfico de drogas, robo de vehículos, entre otros.
Fue la hipótesis que maneja la policía. Al parecer esta estructura solicitaba servicios de transporte por aplicaciones digitales hasta la provincia de Santo Domingo, de distintas partes del país. Los vehículos luego eran interceptados y secuestrados con arma de fuego para sustraer el dinero de las cuentas bancarias de las víctimas y posteriormente exigían a los dueños de los vehículos altas cantidades de dinero para la devolución. Esta es información que se ha realizado hoy en Santo Domingo de los Áchilas. Más adelante tendremos más información sobre cuántos detenidos y qué otros indicios han recabado de esta estructura que, insistimos, secuestraba a vehículos que ofrecían servicios de taxi vía aplicaciones digitales. El servicio integrado del ECU 911 contará y regulará los sistemas de plataformas tecnológicas públicas y privadas del país, esto con el fin de agilitar la atención de emergencias. Sin embargo, las empresas particulares no están obligadas, por ello solicitan unirse a esta medida. En cumplimiento con el decreto 214 del pasado 28 de marzo, ahora el ECU 911 es el ente máximo que podrá controlar y regular todas las cámaras de seguridad del país, con el fin de obtener una mayor y amplia respuesta a las emergencias que puedan suceder en cualquier parte del territorio ecuatoriano. El tema de la interoperabilidad no es nada más que tener acceso a estas cámaras o a estos sistemas que se implementen en el sector público y privado. Todo lo que está en la vía pública hacia afuera, obviamente que ahí vamos a ejercer control porque es la competencia que nos ha dado la normativa vigente. Esta medida estará vigente para todas las instituciones públicas y locales, incluyendo los gobiernos autónomos descentralizados y empresas particulares que tengan sistemas de videovigilancia. Sin embargo, los privados no están obligados. Las empresas privadas pueden requerir, no están obligadas. Los accesos, todas las regulaciones que estas empresas van a tener en el tema de sus servicios van a ser controladas por el ECU 911. Esta medida se toma como parte de una respuesta integral a un plan de seguridad ciudadana. Pero estamos realizando este tipo de acciones porque nos preocupa más que nada la seguridad de los ciudadanos. No podemos permitir que cada quien que le produzca ponga cámaras que apunten a las vías, porque interviene directamente en temas que son netamente inherentes al Estado. A decir de las autoridades, todos los datos de información están protegidos. Desde este 20 de agosto ya se comenzó a regular las entidades que cumplan la normativa vigente y a revisar cuántas cámaras están instaladas legal o ilegalmente. Al momento, el ECU 911 cuenta con 5.400 cámaras operativas y prevé aumentar su capacidad con esta nueva medida. Edison Saavedra, Noticias 7. ECU 911, ¿cuál es su emergencia? Revisemos entonces cómo amaneció la perla del Pacífico, la ciudad de Guayaquil. Primero tenemos arriba en la cámara 156 del sector Albo Hispano, esto es la avenida Narcisa de Jesús. Poco a poco una gran carga vehicular, es una de las vías rápidas del puerto principal. Hay que salir con las debidas precauciones y pese a que ahí no hay controles de velocidad como en el distrito metropolitano, no exceder los 50 kilómetros por hora para que puedan reaccionar ante cualquier eventualidad. Otra de las cámaras en el costado superior derecho, SCAP, ahí también una gran carga vehicular. A los peatones también les solicitamos ir por los pasos cebra, son también actores viales y también con ellos está la seguridad, así que mucho cuidado por ahí también. Vemos cómo las cámaras apuntan también a cada una de las intersecciones, así los organismos de respuesta y socorro pueden estar atentos ante cualquier inconveniente y la ciudadanía también sentirse vigilada y respaldada. Otro de los sectores es el sector de Los Álamos. Ahí sí, una gran carga vehicular, como pueden ver, mucha congestión. También ya van las furgonetas escolares, los taxis, los buses, por todo ese sector. Y vamos a revisar también otra de las cámaras que es en el Cantón Daule, en la provincia del Guayas también. Como poco a poco hay muchas personas ya esperando los distintos buses de transporte público, como les decíamos, estas cámaras también vigilan las intersecciones, tienen detectores de rostro para evitar cualquier inconveniente y también detectar si hay alguna persona que está cometiendo actos delictivos. Ahí ven,
el 9 Puente Adable, uno de los pasos peatonales de esta zona, muchos vehículos también por ahí, también transporte público que va a los distintos sectores que se trasladan también hacia el puerto principal y la ciudad de Guayaquil. Mucho calor también va a haber el día de hoy, pese a que está nublado, así que hay que hidratarse y no olvidarse las medidas de seguridad, uso de mascarilla, distanciamiento social, lavado constante de manos para evitar cualquier afección respiratoria, el COVID, la influenza y por supuesto también evitar que aquí se den casos de viruela del mono. Así amanece entonces el puerto principal a esta hora. Y con esto nos vamos a una pausa comercial, amigos, pero al regresar vamos a hablar del Proyecto Verde. Tenemos mucha y variada información para ustedes, así que quédese junto a nosotros. Son las 7 de la mañana con 38 minutos.